refugiados y desplazados. Médicos Sin Fronteras es una organización no gubernamental, médica y fundamentalmente de emergencias, que nació en Francia en el 71. Su objetivo es dar asistencia a víctimas de guerras, desastres naturales, enfermedades o epidemias. Es una organización independiente, neutral e imparcial. Estas tres palabras no son un brindis al sol o una pajerada, por así decirlo, sino que realmente son la manera, o sea, son el espíritu de Médicos Sin Fronteras: la independencia, fundamentalmente económica, que nos permite intervenir cuando, dónde y como queremos. La neutralidad se refiere cuando trabajamos en zonas de conflicto, que jamás tomamos parte por ninguna de las partes contendientes, y de hecho siempre en zonas de conflicto intervenimos o intentamos intervenir en la medida de lo posible, sobre todo en la medida que nos dejen, en ambos bandos o en todos los bandos, si hubiera más de dos. Y imparcialidad quiere decir que atendemos a todo tipo de población, independientemente de color, raza, sexo, religión o cualquier otra posible diferenciación. Hay 5 secciones operativas en Médicos Sin Fronteras, que son Francia, Bélgica, Holanda, Suiza y España. Esto quiere decir que solamente estas 5 secciones de Médicos Sin Fronteras gestionan proyectos en el exterior, ¿vale? O sea, por ejemplo, Médicos Sin Fronteras hay prácticamente en todos los países, pero solamente estos 5 tienen proyectos fuera. Por ejemplo, pues yo que sé, Médicos Sin Fronteras de Canadá o de Alemania o de Italia, la gente que sacan al terreno la sacan a través nuestro. Luego, bueno, algunas cifras para que tengáis un poco una idea de la magnitud del tamaño de Médicos Sin Fronteras España. En 2014 estamos presentes en 20 países. En este año trabajaron 400 personas como personal internacional y 3.700 como personal nacional, y el presupuesto de este año fueron 120 millones de euros, de los cuales 90% fueron de fondos propios. Volvemos a lo que os decía antes, a la independencia económica, que nos permite no tener ningún tipo de, por así decirlo, limitación ni cortapisa para ver dónde intervenimos o dónde no, y un 10% de fondos oficiales e institucionales. La organización estándar de los equipos de Médicos Sin Fronteras es esta que tenéis aquí. Normalmente, siempre, en el 99% de los casos, tenemos un equipo en la capital del país en el que estamos interviniendo, fundamentalmente para temas de importaciones de material, relaciones institucionales y muy importante para la llegada de todos los expatriados. Los expatriados normalmente llegamos a las capitales y como no tengas ahí un equipo que te dé papeles, que te dé visados, que te organice movimientos, pues estás cagado. Y luego los equipos de terreno, la estructura es la que veis aquí. Esta es un poco el estándar de estructura, dependiendo del perfil del proyecto, que sea más médico, que sea más logístico, que sea más de refugiados, pues esto cambia un poquillo, ¿no? Pero bueno, digamos que las entidades que aparecen aquí están presentes prácticamente siempre. Un coordinador del equipo, un financiero, un administrador, que lleva también los temas de recursos humanos, logista y luego toda la parte médica. Normalmente mínimo un médico, un enfermero o enfermera y un farmacéutico, y luego debajo de esta línea, que sería la línea de personal expatriado, todo el personal nacional, ¿vale? Que ya os digo, dependiendo del perfil del proyecto y del tamaño, pues son 2, 20 o 200. Una cosa importante, que bueno, para que lo sepáis, y a partir de ahora pues lo seguiré mencionando, es importante conocer la diferencia entre refugiado y desplazado, ¿vale? Los refugiados es en el momento que cruzan una frontera. O sea, cuando cambian de país, pasan a ser refugiados y en principio automáticamente debería corresponderles el estatus de refugiado, ¿vale? Que es un estatus legal, con sus leyes, dado que es legal, reglamentado por Naciones Unidas, y que, bueno, como os digo, automáticamente todo el mundo que obtiene el estatus de refugiado tiene una serie de derechos. Esto, desgraciadamente, pues todos los países, o casi todos los países, lo están pasando por Arco de Triunfo. El primero, España, no dejando ni siquiera entrar a los extranjeros para ver si pueden adquirir el estatus de refugiados o no. Pero bueno, lo que dice la ley es que los refugiados tienen una serie de derechos. El primero es ser recibidos como refugiados.
Todo esto tendría que ser supervisado y garantizado por las Naciones Unidas, pero desgraciadamente tampoco es el caso. Luego las Naciones Unidas, también una fuerte diferencia respecto a Médicos Sin Fronteras, es que no solo en el tema de los refugiados, sino en general, desgraciadamente su agenda no es todo lo humanitaria que debiera, sino que es no más política que humanitaria, pero sí por lo menos tan política como humanitaria, ¿vale? De ahí que pues muchísimas veces nosotros intervenimos en sitios que Naciones Unidas no intervienen. Y luego, bueno, lo que os decía, los desplazados, a diferencia de los refugiados, son los que se han desplazado, como su nombre indica, dentro del propio país, ¿vale? No siempre, aunque la mayoría de las veces sí, pero no siempre es por temas de guerra. Pues por ejemplo, cuando el huracán de Filipinas hubo una cantidad brutal de desplazados porque se habían quedado sin nada, literalmente. No tienen, lo que os pongo aquí, no tienen ningún derecho garantizado, por así decirlo, por ley, aunque los refugiados al final tampoco lo tienen, pero bueno, en teoría sí que deberían tenerlo. Y la ventaja, entre comillas, de los desplazados respecto a los refugiados es que se mueven en un contexto que conocen mucho más, que les es mucho más cercano y bueno, pues les es mucho más fácil hacer o rehacer su vida. Las actividades de Médicos Sin Fronteras con poblaciones desplazadas en general, o sea, desplazados y refugiados, la primera, evidentemente, como organización médica que somos, pues es la actividad médica. A destacar en la actividad médica las vacunaciones. Prácticamente siempre que hay un flujo grande de movimiento de personas, hacemos vacunaciones de sarampión, porque el sarampión, sobre todo en movimientos grandes de población, que suelen ser movimientos de mucha gente agrupada, por así decir, un brote de sarampión pues se expande rapidísimo y puede matar a muchos críos. Además, máxime en las condiciones que suele ir esta gente, que suelen ir con lo opuesto y hechos mierda, súper débiles, y a los niños los mata pero con mucha facilidad. Y luego también, dependiendo de la zona y de la época del año, sobre todo en época de lluvias, también hacemos vacunaciones de cólera. Y luego montaje y o apoyo a instalaciones sanitarias. Podemos hacer nosotros nuestros propios hospitales, o bien, si hay estructuras sanitarias funcionales o semifuncionales, darlas apoyo para rearrancarlas y para que sean capaces de desarrollar su actividad con ciertas garantías. Luego, después de la actividad médica, también en casos de necesidad, aunque no es nuestra especialidad, por así decirlo, son las actividades en temas de agua y saneamiento, fundamentalmente garantizar la disponibilidad de agua en cantidad y calidad y letrinas, y la gestión de residuos hospitalarios. Y luego, como última actividad, que esta sí que normalmente intentamos evitar hacerla porque para nada es no ya nuestra especialidad, sino por así decir nuestra responsabilidad, es hacer distribuciones de lo que se llama NFIs, que son non-food items. Son pues toallas, jabones, cacerolas, jerrycans para llevar agua, o sea, cosas para la vida del día a día, digamos, ¿vale? Pero bueno, esto, como veréis ahora un poco cuando los sitios en los que hemos estado, pues normalmente acabas haciéndolas porque, como os decía antes, gracias a nuestra independencia solemos meternos hasta sitios que no se meten Naciones Unidas ni casi nadie más, con lo cual somos los únicos que podemos hacer y que acabamos haciendo prácticamente todo. Bueno, esto es un hospitalillo, un hospital en la emergencia de Melut, que es una ciudad que está en el norte de Sudán. Bueno, es uno de los muchos formatos de hospitales que hay, pueden ser así. Si tenemos más tiempo, pues puedes hacer estructuras rígidas de ladrillo. Si es una cosa que tienes que ir a toda hostia, pues montas 10 o 15 tiendas. Un poco dependiendo del contexto, de la cantidad de gente, del tiempo, del equipo que tengas, pues te adaptas para dar el mejor servicio, normalmente lo más rápido posible. Esto es una vacunación. Bueno, esto es un poco mi experiencia personal con poblaciones desplazadas, que bueno, va un poco en línea con los grandes desplazamientos, los grandes movimientos de población que ha habido en los últimos años. Se empezó en Darfur, luego en la guerra del Líbano, en el Chad, en Etiopía en el 2011, y luego con la unidad de emergencias que os dijo antes Irene, que había estado un par de años y medio, he estado en Siria, en